Hola, muy buenas tardes. En nombre de la Universidad de la Ciénega, de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de la Cuarta Transformación. Para esta ocasión contaremos con la presencia del coordinador del libro, Javier Rosiles, de Erika Granados y de René Torres Ruiz. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues para mí es un honor realmente estar aquí en la librería Bonilla, pues presentando esta obra que, pues hay que decirlo, pues es el trabajo colectivo, ¿no? Hay una serie de autores, 4 autores y un servidor que, pues, digamos, pudimos lograr esta obra. Y entonces, bueno, pues para mí es un privilegio, como decía, el estar aquí, y también es realmente un honor el que hayan aceptado, Erika, René. Muchas gracias por aceptar, pues, criticar, analizar, observar esta obra. Y bueno, pues sin más, entonces empezaríamos con Erika. ¿Te parece bien, René, para que emites sus comentarios, Erika? Y a ver qué te ha parecido. Gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias, buenas tardes. También para mí es un honor estar el día de hoy en esta mesa, que me hayas invitado, Javier, a comentar la obra, que además ya tiene tiempo que la conozco, y compartir los comentarios con el doctor René Torres, especialista de estos temas. Decía, esta obra ya tiene un tiempo que sí la conozco, y que desde el primer momento que la tuve en mis manos, a mí me llamó mucho la atención porque al estarla revisando, leyendo y darme cuenta de que no era una obra más sobre Morena, sobre la 4T, sobre López Obrador, sino que era algo más, era complementario, era una cuestión multidisciplinaria. Ustedes que, digo, pronto van a tener en sus manos el libro, van a poderse dar cuenta que forma parte de estos textos que vinieron saliendo en la primera etapa del gobierno de la Cuarta Transformación, en la primera parte del sexenio. Entonces, todas estas obras que salieron y que han venido saliendo, básicamente se enfocan en las cuestiones políticas, en las cuestiones electorales, que es lo que hacemos, a eso nos dedicamos, y allí están enfocadas. Y yo creo que Javier Rosiles, el coordinador de la obra, tuvo un tino exacto para poder todavía vislumbrar más allá y abrir los espacios a otras vías de acceso en el análisis y la investigación, que es esta parte que les decía, la multidisciplina. Los autores son provenientes, todos estos, de los CENICH, es también otra cuestión que es importante, son 5 autores y que son colegas de ahora la ya famosa universidad de la Universidad de los CENICH, de la Ciénega, y donde pues provienen sus estudios de la cultura, de la historia, también cuestiones como argumentativas. Hay 2 politólogos que casi no conocemos ahí en esta obra, Javier Rosiles, Juan Pablo Navarrete. Y bueno, entonces les decía, yo al momento de revisar me llevé esta grata sorpresa, y que empezaba yo a leer el texto, la parte introductoria, y vaya, ¿no? Siempre es muy grato ver que verdaderamente los autores se meten a profundidad, a detalle, como es el caso de Javier en la introducción, donde siempre Javier nos tiene acostumbrados a mostrarnos un estado del arte sobre los temas que maneja. Y este estado del arte es exhaustivo, sin embargo, no es tan amplio, porque recordemos el momento en cuando fue escrita, ¿no? La obra, ¿sabes? Los primeros 3 años
de la evaluación del gobierno de López Obrador. Entonces, ¿qué había en ese entonces? ¿Qué estaba rondando en la literatura sobre el tema? Muy poco. El gran trabajo que hace Javier Rosales siempre en sus obras es peinar absolutamente en la literatura, hacer este trabajo exhausto y proporcionarlo, ¿no? Dejárnoslo en nuestras manos para poder revisar. Entonces, yo estaba viendo desde esa parte y eso es muy importante que lo hagan los autores, que se presente en las obras, porque nos deja ver una capacidad de conocimiento que se maneja sobre los temas. Bien, bueno, les decía, son 5 autores, son 5 textos. El coordinador de la obra también nos plantea ahí, además de la parte introductoria que es muy rica, nos plantea un capítulo muy interesante. Y yo quise pues hacer como una breve descripción de cada texto, de cada capítulo, excepto el último, que prácticamente no me dio el tiempo para redactar, ¿no? Ya lo tenía el tiempo encima. Pero quisiera compartírselos. Bien. ¿Me dices, sí? Ajá. Bueno, el primer capítulo es de un historiador, es de Luis Ángel Vargas Reynoso, Las líneas temporales de la cuarta transformación, una semántica de la historia de bronce. Este capítulo verdaderamente muy interesante. Nos habla de la historia, él es historiador y se mete a profundidad con la cuestión de la historia y la va entretejiendo con la narrativa de López Obrador. Este texto busca abordar la construcción de líneas temporales en la cuarta transformación en México, destacando la utilización de una semántica de la historia de bronce por parte del presidente López Obrador. Esta semántica, él la llama historia de bronce. Esta perspectiva que utiliza AMLO implica una narrativa heroica de los actores sociales y una romantización de esas acciones, de lo que hicieron estos actores sociales, y él romantiza, López Obrador romantiza las acciones que ellos realizaron a través de la historia. Se hace una apropiación de la historia, López Obrador hace una apropiación de esta historia con el objetivo de explicar el presente, con el objetivo de explicar sus acciones. El presidente trata de hacer una conexión entre eventos pasados y acciones actuales para justificar ciertas decisiones que había tomado hasta ese momento, que lo sigue haciendo al día de hoy, aunque recordemos ya, básicamente esto lo hizo en la primera etapa de su gobierno, ahora ya como que lo ha dejado de lado, pero sí fue un punto argumentativo fuerte en los primeros años. La idea que se tiene es que con esta narrativa histórica glorificada se pueda respaldar el presente. El autor analiza los 3 momentos históricos, que ya ahora son muy famosos, con los cuales la cuarta transformación se identifica, que es la independencia, la reforma y la revolución. Con la independencia, el gobierno enfatiza aspectos. Ustedes recuerdan que cuando empezó la cuestión de que decían que la cuarta transformación era cuarta, porque venía de las primeras 3 etapas de la independencia, la reforma y la revolución, y nosotros decíamos, ¿y cómo se vincula la cuarta etapa, la cuarta transformación? ¿Cómo es que se encuentra vinculada con estas 3 primeras etapas? Pues el autor hace un esfuerzo, Vargas Reynoso, hace un esfuerzo por vincular esta cuarta transformación con estas 3 primeras etapas. Con la independencia, el gobierno enfatiza aspectos del pasado colonial, como es la corrupción y el despotismo, y con ello el presidente busca crear una identidad colectiva, haciendo una polarización a favor o en contra de su proyecto. Pero eso sí, siempre desmarcándose o hacer una ruptura con el gobierno, con los gobiernos anteriores. Ahora bien,
con el momento de la reforma, nos dice el doctor, el gobierno prioriza la crítica de la narrativa oficial del periodo neoliberal en México, donde se relata el aumento de la corrupción y la crisis durante ese tiempo. Y se destaca la importancia de la memoria histórica para establecer una identidad colectiva y corregir de esta manera los problemas heredados por el neoliberalismo. Es así que el autor vincula la segunda etapa, que es la reforma con la cuarta transformación. Por último, hace este vínculo con la revolución, y aquí nos dice que López Obrador enfatiza el uso de los contraconceptos y la creación de enemigos para respaldar su gestión y su visión política. Se contrapone el neoliberalismo con la cuarta transformación. Se deja muy marcada esa diferencia. Esta última estrategia discursiva ha generado la división entre seguidores y detractores mediante términos como fifís y conservadores. Vargas, que es el autor, concluye que el presidente trata de conectar el pasado con el presente para presentar una visión heroica de la historia mexicana, para de esta manera justificar su gestión, y ha echado mano de la historia para hacer un discurso que ha sido bastante atractivo. Así cierra el primer texto. De manera siguiente, encontramos un capítulo que es de Juan Pablo Navarrete, el carisma de Andrés Manuel López Obrador y sus efectos en el ambiente político de la cuarta transformación. Evidentemente, este texto es político electoral. Conocemos el trabajo de nuestro colega Juan Pablo, y es básicamente los términos que tiene para este propio texto, ¿no? Político electoral. El objetivo de este texto es analizar el carisma de AMLO y su interacción con la estrategia de Morena. Nos dice Navarrete que AMLO es un líder carismático que moviliza a las masas, con dos dimensiones de liderazgo. Propone Navarrete, que yo coincido con él, es líder político y es líder electoral. Para Navarrete, Morena, en estos 3 primeros años de la primera etapa del gobierno, ha experimentado tensiones y competencias por el poder interno, a pesar de la supuesta autonomía que posee. Esto debido a facciones que luchan por posicionarse y obtener beneficios políticos, lo que ha generado divisiones y discrepancias dentro del partido. Morena defiende la 4T y actúa como un partido en campaña permanente, que esto es una cuestión que se ha defendido y que algunos especialistas la tienen muy presente. Morena no ha dejado de competir, de sentirse como si estuviera en elecciones de manera permanente. Mientras que AMLO, nos dice Navarrete, se presenta como un defensor del pueblo y busca que su proyecto político perdure en el tiempo, a pesar de las críticas por su manejo económico contradictorio al implementar políticas de austeridad cercanas al neoliberalismo. Esto sostiene Navarrete, que AMLO implementa políticas de austeridad, sin embargo, se encuentra muy cercano estas políticas al neoliberalismo, a la vez que defiende una política social de bienestar. Mientras que Morena, como partido, adopta un enfoque pragmático y conciliador, atrayendo a miembros de otros partidos y mediando con empresarios. El autor resalta la adaptabilidad del carisma de López Obrador a las diversas circunstancias, permitiéndole una evolución de su estrategia de liderazgo, que es a largo, pero muy a largo plazo o largo tiempo. Ya se concluye el capítulo diciendo que López Obrador es un político con características carismáticas, que participa dentro de las reglas institucionales y los canales electorales, y que a pesar de enfrentamientos con diversos actores políticos, el presidente ha sabido mantener su popularidad. Eso ya lo manifestaba Navarrete en los primeros 3 años
del gobierno y ha seguido igualito. Bien. El tercer capítulo sería Feminismos, reescribir la historia mirando el presente desde la Cuarta Transformación, de María del Refugio Ramírez. Ella es doctora en educación y también es importante aquí hacer mención de que en toda esa literatura que se generó en las primeras evaluaciones sobre el gobierno de López Obrador en la primera etapa, en la primera parte del sexenio, no había estudios sobre feminismo o de mujeres, no había estudios, mucho menos de cultura, que lo tiene al final el libro, tampoco había estudios sobre la narrativa, empezaban a salir, pero este texto, que es muy interesante, es una de las cuestiones que me parecen muy atinadas del coordinador, del doctor Rosiles, de retomar y hacer hincapié en que es importante tomar estos nuevos, o que no son nuevos, pero estos estudios que vienen trayendo un ímpetu a través del tiempo y que ahora son bastante importantes, no dejarlos a un lado. Bueno, ¿qué nos dice María del Refugio Ramírez? Ella nos comenta que en el siglo XXI las mujeres han venido ocupando roles clave en la vida pública, enfrentando obstáculos como las trampas políticas y la violencia política de género, que dificultan su camino a la igualdad, todas estas trampas. Para esta autora, el nuevo gobierno federal de la Cuarta Transformación enfrenta un gran desafío al tratar de aspirar a una transformación real que supere los siglos de desigualdad, sumisión y opresión contra las mujeres. Ella aquí hace hincapié en esto, que verdaderamente esta cuarta transformación sea diferente o que venga a hacer cambios en todas estas problemáticas. Este trabajo aborda dos procesos importantes en la historia de las mujeres en México. Uno es las luchas feministas por el derecho al voto, que es un derecho político, y otro es la lucha contra la violencia de género, que ha frenado, ella dice, es de esta forma, el avance de las mujeres en su vida diaria y en la esfera política. Aquí la autora destaca que las violencias patriarcales mantienen a las mujeres atrapadas en lo privado, en contraposición con su anhelo de participación en lo público. El texto concluye haciendo énfasis en la deuda histórica que se ha tenido con las mujeres, manifestando la urgencia de implementar acciones, estrategias y reformas para reducir las brechas de desigualdad de género. Nos dice la autora que es necesario democratizar al país con la participación activa de mujeres y hombres a la par, reconociendo a las mujeres como líderes en los movimientos feministas. Lo único que yo veo, que yo haría aquí alguna reflexión analítica sobre el texto, es de que se hace como la autora hace un análisis, digamos, general de la situación que están viviendo las mujeres, sí, en la primera etapa del gobierno de López Obrador, pero falta el vínculo real que se pueda hacer del análisis entre el trabajo que López Obrador, o la agenda de género que López Obrador tiene o tuvo en su primera etapa de gobierno, que el gobierno, cuál fue la agenda de género que tuvo, y que la autora no lo retoma. Es un análisis general que ella hace. Bien, bueno, continuando, y ya casi para cerrar, ahora abordo el texto de nuestro coordinador de la obra, el doctor Rosiles. El doctor Rosiles aborda un texto llamado Cuarta Transformación, su propuesta de reingeniería administrativa. Nos dice el autor que la transformación de la administración pública durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
bueno, analiza la transformación de la administración pública durante el gobierno de López Obrador. Nos dice que existen tendencias y cambios significativos en comparación con administraciones anteriores. Esto principalmente debido a la postura del presidente de desacreditar la burocracia, a diferencia de épocas pasadas en las que esta era un importante apoyo para el gobierno. Se manifiesta en este trabajo que a pesar de la regularidad en la implementación de reformas, no se ha definido claramente el tipo de administración pública deseable para el México democrático del siglo XXI. Las reformas han abordado temas como la corrupción, la eficiencia y la austeridad presupuestal, pero no se ha realizado un diseño deliberado sobre el tipo de administración pública requerida. Esto lo deja muy preciso el doctor Rosales. De igual manera, nos hace mención de que las reformas administrativas en México han tenido objetivos ambiciosos, como es lograr una administración pública más moderna, eficaz, democrática y capaz. Sin embargo, es importante considerar que las acciones en el ámbito público tienen consecuencias, esto nos dice, y las reformas orientadas a la eficiencia y la austeridad presupuestal pueden tener efectos negativos en la equidad, la cohesión social y las capacidades administrativas. Nos hace una advertencia el doctor Rosales. El autor destaca una propuesta de reingeniería administrativa de la 4T. Este gobierno busca reducir el tamaño de la administración pública federal y ha emprendido acciones para lograr un gobierno esbelto, además de establecer una relación entre la triada, que nos dice que es una triada rectora, que son las decisiones administrativas, que es la austeridad, la burocracia y la corrupción. Aunque también manifiesta el autor esta triada ha tenido cierta imprecisión y ambigüedad en sus límites y conexiones. Si bien está austeridad, burocracia y corrupción, también ha sido bastante ambiguo estos límites y también bastante ambiguas sus conexiones. Para finalizar con el texto, se establece que el presidente López Obrador ha hecho énfasis en la austeridad como una forma de vida y de gobierno, y la lucha contra la corrupción como su principal objetivo, buscando acabar con esta y con la impunidad. Sin embargo, pero nos comenta el doctor Rosales que es importante señalar que un gobierno austero no garantiza necesariamente una reducción de la corrupción y la disminución de esta no está asegurada por el adelgazamiento del gobierno y su burocracia. Me pareció extraordinario este capítulo del libro porque además, en general, el libro maneja una metodología importante. Cada texto define una metodología, pero la metodología que establece el doctor Rosales es fina. Es una metodología que yo creo que a mí me pareció que era totalmente de varios trabajos que ya se han realizado, que él ha realizado, que conoce sobre el tema y que le ha permitido afinar una metodología en este tema en particular, igual que Juan Pablo Navarrete. Aunque Juan Pablo hay dos detalles como que en la parte metodológica que en algún momento hice algún señalamiento sobre eso, pero sin embargo lo rico del texto de Juan Pablo es toda la información que maneja. Entonces, el bagaje de información que su texto nos está presentando es impresionante. Bueno, y ya por último está el texto que les comentaba de cultura, que no tuve oportunidad de redactar, pero aquí básicamente que se manifiesta. Comenta el autor, que es Ignacio Nava, también un conocido colega. Él está también en UCEMICH en el área de multiculturalismo. Ajá. Entonces, por ende, pues, el trabajo que realiza sobre cultura. Él
comenta que si bien la cuarta transformación ha venido hablando de que se debe ampliar la cultura, que se debe de apoyar la cultura, y esto está en el discurso, eso lo dice por un lado el Estado, el gobierno, pero sin embargo, por otra parte, ha reducido el presupuesto, ha habido un grave recorte presupuestal y esto en su momento lo asentó la pandemia y no fue corregido. Entonces están las dos ambigüedades, está la ambigüedad, está la parte de tipo, hay un discurso positivo hacia la cultura, pero por otro lado se encuentra este recorte. Bien, así cerraría el libro, la obra, y que yo recomiendo bastante por ser un texto que va más allá de lo que estamos acostumbrados por los análisis políticos, los análisis electorales, que nos deja ver aún más sobre temas más amplios y de la mano de especialistas, que son especialistas en cada uno de esos temas, no tan solo en la parte político-electoral. Bien, con esto concluiría. Muchas gracias. Gracias, Erika. Gracias por tu lectura, por el tiempo que le has dedicado a esta obra y por tus muy interesantes comentarios. Siempre pues muy gracias. Adelante, René, pasamos con ustedes, por favor. Bueno, pues igual, muchas gracias a mi amigo Javier Rosiles por invitarme a conversar, ¿no? Y hacer algunas reflexiones respecto a su libro coordinado Cuarta Transformación, Significados, Contextos y Trazos de Políticas. Y también decir que me agrada mucho, ¿no? Y estoy muy contento de compartir la mesa con una gran amiga, colega, Erika Granados. Así que, y por supuesto, a las dos asistentes, pues, muchas gracias por estar acá. Yo, para no repetirme con lo que dijo Erika en su descripción ya muy detallada de los capítulos, simplemente quisiera hacer algunas reflexiones generales de lo que me pareció el texto, ¿no? Yo creo que, primero, algo que yo agradecí es que es un texto breve. Eso es positivo porque te permite leerlo de manera un poco más ágil, con 5 capítulos. Normalmente, libros de este perfil, de estas características, suelen tener, no sé, 8, 10, 12 capítulos, ¿no? Lo que nos lleva a tener 350, 400 páginas y termina siendo a veces abrumador aquello y terminas desistiendo, por lo menos me pasa, desisto, ¿no? De la lectura de ciertos textos, solo que realmente los capítulos sean muy interesantes, de hacerlo, o porque tengas algún compromiso laboral, ¿no? Yo leí esta obra de manera ágil, ¿no? Son textos académicos, pero están escritos también, yo diría, para un público en general. Ese es otro aspecto que me gustó. Yo le noto incluso, no sé si alguien está de acuerdo con esto, una traza, digamos, un ánimo de divulgación también, ¿no? De invitar al público en general, no solamente a los especialistas, a hacer una reflexión sobre lo que significa este gobierno. Eso creo que también es algo que los académicos debemos de hacer con más frecuencia. Tener la capacidad de vertir nuestras reflexiones, quizá con marcos teóricos, metodológicos, etcétera, pero sin perder de vista que mucho de lo que uno hace tendrá, creo que también, o tiene la responsabilidad de llegar al gran público, ¿no? Eso es algo que yo creo que debemos de considerar cada vez con mayor frecuencia los que nos dedicamos a escribir desde la academia, ¿no? Pero también tratando de llegar a públicos, porque si no nos terminamos leyendo nada más nosotros, ¿no? Y eso es un poco aburrido, prácticamente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también es algo que valoré en estos cinco textos, más el estudio introductorio de Javier, que es bastante claro, ¿no? Y te permite saber a qué te vas a enfrentar cuando vas a leer este libro, ¿no? Ahora, la utilidad que yo le doy al libro, el valor, ¿no? Como un documento de reflexión y de análisis, es que creo que pone el acento en algunos aspectos relevantes de la Cuarta Transformación. Un liderazgo, evidentemente, la Cuarta Transformación se debe de manera esencial, yo diría, a un personaje histórico, como dicen los historiadores,
británicos a un hombre de la historia, San Andrés Manuel, no es cualquier personaje. Más allá de si uno coincide o no coincide con el personaje, es un hombre de la historia. Es un hombre que ha venido, yo no estaría de acuerdo con él en su idea de que esta es la cuarta transformación. ¿No? Creo que las tres etapas a las que él se refiere, la independencia, la reforma y la revolución, bueno, pues de alguna manera tienen en sí mismas una característica que las hace ser momentos climáticos, digamos, ¿no? de nuestra historia, que lo, ¿no? configuraron, lo modelaron, ayudaron a construir lo que México es hoy. Yo no sé, en este momento, no me parece que la cuarta transformación así denominada o pueda estar siquiera cercana, ¿no? digamos, a lo que significan estos tres últimos acontecimientos. Pero en todo caso sí creo que el análisis que se hace en el libro, de poner el acento en un personaje tan interesante, le da una gran valía, ¿no? Y creo que está presente de alguna u otra manera en los 5 capítulos. ¿Sí? El personaje, su capacidad discursiva, su capacidad de atracción, ¿no? Esto también que Weber denominaba carisma, ¿no? Creo que también el personaje lo tiene, evidentemente. Ha logrado también, me parece, ser un personaje, y que eso también avanza con las páginas del texto, un personaje que logró concluir, ¿no? de alguna manera, con una etapa histórica, ahí sí, de nuestro México contemporáneo, que es el del neoliberalismo, ¿no? Es decir, este momento, ¿no? que arriba a México en los años 80, podríamos decir que efectivamente concluye con las características propias del liberalismo así más salvaje, más a rajatabla, con el arribo de López Obrador. Aunque el mismo todavía tenga por ahí, como se dice en el texto, algunas características neoliberales en algunas de sus políticas. Pero en términos generales, la narrativa, el discurso, el relacionamiento, digamos, de los actores políticos, empresariales, sociales, ha sido otro. El marco que nosotros apreciamos, por lo menos esa es mi lectura, creo que está en alguno de los textos, es aquí hubo un cambio significativo, ¿no? En estos aspectos a los que estoy refiriendo. Eso lo retrata muy bien el libro. Creo que es algo que necesitamos, la sociedad mexicana, no solo la academia, tener textos de esta naturaleza, que nos hagan reflexionar sobre esos aspectos muy interesantes que tiene la cuarta transformación, el gobierno de López Obrador. No sé lo que vaya a pasar con Sheinbaum, que ganará el próximo 2 de julio. Veremos, ¿no? ¿Qué tipo de características y de continuidades o rupturas se dan? Pero los 6 años que están por concluir de López Obrador, sí creo son un momento de ruptura clara con el libro. Y el libro lo resume, ¿no? Es decir, está ahí contenido, esa reflexión, esa idea de que no estamos en el México de Salinas, de Cedillo, Fox, Calderón. No es ese México, es otro México, distinto, crítico frente a una historia reciente, que invita y convoca a la reflexión sobre la necesidad de poner, como lo hizo López Obrador, en el centro de las discusiones, del debate y de las políticas, a los más desaventajados, a los inconmensurables, como dice Bonner. Eso me parece también que está aquí en estas páginas y que es un elemento sobre el que hay que reflexionar del gobierno López Obrador. No es cualquier gobierno, es un gobierno inserto en un mundo liberal, injusto, ¿no? que destruye, ¿no? lo social, lo ciudadano, lo desestructura, el neoliberalismo como modelo, y frente a ese modelo se posiciona este gobierno y este grupo hoy en el poder. Y eso es interesante, es una llamada de atención necesaria, obligada a nosotros, parte de la sociedad mexicana, de reflexionar sobre eso, su significado. Que hay errores, que hay aciertos, por supuesto. Cualquier gobierno tiene sus partes positivas, sus partes negativas. Pero el gran acierto de este gobierno es haber puesto, insisto, el lente y el esfuerzo de la administración pública para resolver algunos de los problemas
y de las jefaturas históricas de los sectores más desaventajados. Eso también se puede apreciar, ¿no?, en las reflexiones que hacen los autores de este texto. Entonces, es un libro muy interesante por esas razones. Quizá llama la atención sobre algo que yo también he sido crítico del gobierno y que tiene que ver con el relacionamiento específico hacia ciertos sectores, mujeres. Le ha costado mucho trabajo al observador relacionarse adecuadamente con el grupo, digamos, de las feministas, las activistas, de las que reivindican los derechos de las mujeres en distintos ámbitos. Ahí hay una deuda, que quizás se explica porque su énfasis lo puso en los grupos más desaventajados desde el punto de vista económico. ¿Sí? Aquellos que fueron y han sido relegados históricamente, pues de tener acceso, digamos, a una buena educación, salud, empleo bien remunerado, etcétera, etcétera. Y ha descuidado, y no tiene también la sensibilidad López Obrador, quizá de dialogar, de negociar, de encontrarse con estos otros grupos disidentes, con estos otros grupos, como son las feministas, como son los zapatistas, como son ciertos grupos de jóvenes estudiantes, ¿no?, como son también ciertos sectores sindicales, obreros, con los que evidentemente el observador ha tenido desencuentros. ¿No? Eso también es interesante, y es interesante también leer en estas páginas algo que, aunque no estoy necesariamente de acuerdo con lo que se dice ahí, creo que llama la atención sobre pensar la cultura, pero pensar la cultura de otra manera distinta como lo hacían los neoliberales. La cultura para ellos era alta cultura. Para usar el lenguaje coloquial mexicano, muy fresa, ¿no? Alta cultura. ¿No? Y hacen sus foros, grandes inversiones, ¿no? Y lo que ellos consideraban, ¿no?, la cultura. Este gobierno, creo que lo que ha tratado de hacer, no sé si lo ha hecho bien o no, porque yo no soy especialista en temas de políticas públicas, ni siquiera en cultura como tal, no, sino de analizar, pero creo que ha intentado también reivindicar las culturas en plural. Es decir, aquello que los sectores diversos, plurales y muchas veces encontrados del México contemporáneo entienden por cultura. No bajo la definición institucional, ¿no?, impuesta, como lo hicieron los sexenios anteriores, en donde eso era la cultura, bellas artes, grandes exposiciones, ópera, ¿no? Sí, eso era la cultura, y ahí había inversión, y le publicitaban un montón en Televisa, wow, en México, traían cantantes de ópera y esto. No yo no digo que eso no sea cultura, eso es parte de la cultura. Pero hay muchos foros, pequeños foros, que sé que se han estado desarrollando en distintos estados de la República, que como no son, ¿no?, eventos culturales de esta característica a la que me estoy refiriendo, quizá no son muy vistos y por supuesto no tienen eco en los grandes medios de comunicación nacionales. Pero se están haciendo, ¿no?, en distintos estados, en municipios, hay una muestra. Y yo creo que el gobierno de López Obrador en ese sentido ha sido respetuoso. No sé, insisto, si como política pública propiamente podríamos decir, tiene una política pública de apoyo a eso. No lo sé, no lo conozco bien a bien. El texto, el quinto y último capítulo de este libro, lo que hace es más bien una crítica a que al gobierno de López Obrador ha descuidado el aspecto cultural en presupuesto e institucionalmente. Yo no sé si eso ha ocurrido o no, o simplemente lo que hubo es un viraje, ¿no? No tengo por qué seguir bajo la instrumentación de políticas neoliberales que reivindican un cierto concepto o una cierta forma de concebir la vida, ¿no? Y es parte de lo que yo creo que constituye la característica o el perfil de este gobierno de Obrador. Disentir con muchas de las trazas políticas que se nos habían impuesto en los últimos 36 años por el arribo de una política neoliberal claramente discriminatoria, racista, excluyente, que empobreció a la gente, que fue un fracaso absoluto, un vendaval que nos deshizo casi el país.
y que este gobierno está intentando, ¿no?, ir a contracorriente y reivindicando algunos de los aspectos más importantes de la sociedad mexicana que tienen que ver con la dignidad, con la atención de sus necesidades, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido ha sido un gobierno muy positivo. Por otras cosas, no voy a hablar de las cosas malas, no me gusta, voy a hablar solo de las cosas buenas. Yo creo que eso es algo que yo valoro, agradezco, aunque no comparta todo lo que ahí se dice, me ha hecho reflexionar y creo que es un texto que puede leerse fácilmente y hacer pensar sobre el México de hoy, sobre los grandes cambios que hemos vivido en los últimos 6 años, que sí son importantes y que hay que seguir pensándolos y escribiendo sobre ellos, ¿no? Entonces, felicito a Javier, ¿no? Felicito también a la colega y a los colegas que integraron el libro, y pues invito desde luego a la lectura de este trabajo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bien, muchas gracias, estimado René. Pues yo comentaré algo muy rápido, pues yo qué les puedo decir, pues yo diría, vayan a contarlo rápidamente, ¿no? No sea que se vaya a agotar o algo, ¿no? Mire, yo voy a comentar algo rápido que sí me gustaría señalar. Lo primero, pues bueno, realmente me da mucho gusto estar aquí porque es la conjunción de varias cosas, ¿no? La primera es, bueno, yo venía a esta librería hace muchos años, ¿no?, cuando estudiaba, y pues uno venía aquí a la pesca de libros, ¿no? Y pues uno siempre decía, yo en algún lugar, en algún momento voy a estar ahí con mi libro, ¿no? Entonces, es la primera vez que a mí una editorial me invita a presentar un libro en la editorial, es decir, en la librería. Hemos trabajado libros pues con instituciones, ¿no?, con universidades, y ya lo hemos presentado ahí, como por ejemplo el Colegio de Jalisco, etc. Fue la primera vez que yo presento un libro en el que es la editorial, una editorial, digamos, con mayor amplitud comercial, que me invita. Entonces, para mí, y que sea Bonilla, la verdad es que significa mucho para mí. Y otra cosa que también es muy importante es que es un libro hecho totalmente en la UCEMICH, ¿no? Entonces, nos ha estado costando mucho, pues, irnos ganando un espacio en la discusión nacional, ¿no? La Universidad de la Ciénega, que está ahí en Michoacán, y que ahorita está siendo el rector Sergio Miguel Cedillo, me parece que estamos haciendo un esfuerzo muy importante por entrar a estos diálogos, ¿no? Es decir, que se escuche la voz de una universidad que está ya en otra entidad, ¿no? Y que entremos a la discusión nacional nos interesa muchísimo, ¿no? Entonces, este libro fue pensado con esa idea, ¿no? Efectivamente, como dice René, nosotros imaginamos el libro en la librería e imaginamos gente leyendo, ¿no? Yo sé que a lo mejor es una obviedad, pero pues hay muchos libros que nadie lee, ¿no?, desgraciadamente. Entonces, sí lo pensamos un poco con que no fuera un texto tan profundo, ¿no? No tanto pensado para el académico, sino más bien para un público mucho más amplio, que pudiera un poco enterarse de lo que está pasando con esta famosa 4T, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el libro porque el planteamiento inicial fue, no vamos a hacer loas a López Obrador, ni tampoco vamos a criticarlo de manera ácida, ¿no? Hay muchos libros, ¿no?, actualmente que yo distinguiría entre textos más de corte periodístico, ¿no? Y no lo digo de manera peyorativa, pero esos libros que desde el título, pues la idea es o golpear a López Obrador o decir que es lo mejor que hay, ¿no? Entonces, sí hicimos como un esfuerzo de decir, bueno, pues vamos a analizar, ¿no? Entonces, hay cosas que a mí en lo personal no me gustan tanto de este régimen, de esta cuarta transformación. Hay cosas que creo que pues resultan interesantes, es decir, me parece que la academia debe hacer dos esfuerzos. El primero, pues analizar, ¿no? Y aunque cada quien tiene como su corazoncito, pues decir cuando está mal, o sea, entonces, a mí ese libro me ha gustado mucho. Ahora, también claramente, pues es un riesgo en el sentido de venta, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú le pones a un libro, no quisiera decir uno de los que están, pero el peor gobierno de la historia, ¿no?, López Obrador, seguramente se va a vender más que este, ¿no? Pero sí me parece que desde la academia hay que hacer un esfuerzo más analítico, ¿no? Entonces, estamos como en esa idea ahí en la UCEMICH, ¿no? Y hay que decir que pues es un esfuerzo colectivo, empezando desde luego por los autores, que todos son profesores de la universidad, ¿no? Luis Ángel, Juan Pablo, Refugio, y Nacho, y un servidor. La idea era solamente profesores de la universidad y vamos a ver qué podemos aportar desde cada quien, desde su ámbito de estudio, y a ver qué podemos decir sobre la 4T.
insisto, en un marco más bien analítico, en donde pues, no aventemos ni loas a López Obrador, pero tampoco una crítica ya por encargo, ¿no? Entonces también debo decir que eso también agradezco mucho a la universidad, que nos ha dado ese espacio, ¿no? Para, es raro, hay que decirlo, con colegas de universidades estatales, ¿no? A veces sí hay como cierta presión de que, ay, pues no hables mal de López Obrador, habla bien, etc. Entonces aquí afortunadamente ahorita con Sergio, que ustedes lo conocen, es un académico, entonces él entiende muy bien esta parte y nos ha dado esa libertad y realmente pues hay que reconocer que también tiene que ver con el esfuerzo de él de estar gestionando y de cada rato decirnos el otro libro, ¿no? Entonces, de esas presiones que pues a uno le gustan bastante, ¿no? Y bueno, en otra parte, sí me gustaría señalar el motivo, digamos, de invitar a Erika y a René, que no solamente es que sean amigos míos, que yo así los considero afortunadamente, sino que también han sido aliados, ¿no? Han sido aliados porque esta universidad, la UCEMIC, pues para justamente en este proceso de hacerla crecer y honestamente, no sé si está mal que lo diga, una ambición de que sea a nivel nacional, que tenga una influencia a nivel nacional, por lo menos en el ámbito de nosotros, pues hemos requerido de aliados y Erika y René han sido siempre buenos aliados, ¿no? O sea, siempre han estado ahí apoyándonos, siempre nos han tenido ahí en la mira, nos han invitado a diferentes eventos donde uno pues, puede generar algunas ideas. Y otra cosa que también quisiera decir es a quienes están aquí como público, ¿no? Realmente muchas gracias, Andrea, Aldo, Jesús, porque también ustedes son aliados, digo, también si no, pues invitaría a todos, estaremos aquí frente todos, ¿no? También les agradezco muchísimo porque este trabajo, digamos, de hacer crecer una institución en donde el interés vaya más allá de lo personal, requiere de aliados, ¿no? Y entonces ustedes han sido siempre esos aliados que nos han ayudado pues, a seguir avanzando, ¿no? Entonces, les agradezco realmente mucho eso y ojalá que podamos seguir con esa inercia, ¿no? Y ya finalmente, bueno, pues sobre el libro, en el libro, ¿qué van a encontrar? Pues como ya les decía, no van a encontrar loas a López Obrador, tampoco críticas ácidas hacia él, sino esfuerzos. Tampoco es que digamos que lo logremos al 100%, pero sí hay un esfuerzo, digamos, analítico, y entonces el plan siempre fue este. Primero, que un historiador nos dijera qué es eso de la 4T en términos históricos, ¿no? Porque, por ejemplo, una discusión fue, ¿le ponemos 4T o no al libro? ¿No? Porque ustedes y yo sabemos que es una narrativa. Pero la verdad, ¿qué otro nombre le hubieran puesto? O sea, ¿cómo explico? O sea, finalmente es una narrativa, pero es una narrativa del grupo en el poder, ¿no? Es decir, es una narrativa, si me permiten decirlo así, mayoritaria, ¿no? Entonces, mucha gente respalda esa narrativa. Entonces, pues también es parte justamente de la discusión. Entonces, a mí me parece que Luis Ángel hace un muy buen texto porque nos ayuda a entender desde esta historia de bronce, como le llaman ellos, ¿no? Ahí cómo metemos a López Obrador, ¿no? Entonces, me parece un muy buen texto. Entonces, esa es la parte del significado de la 4T. La otra parte que nos da Juan Pablo es el contexto, ¿no? O sea, ¿cuál es el contexto político en el que López Obrador está inmerso, ¿no? Y ese contexto político que nos hace decir ahora que Sheinbaum va a ganar. Entonces, no es una cosa menor y Juan Pablo me parece que logra darnos ese contexto. Y ya los otros tres textos, lo que intentamos un poco fue meternos a esos temas que en ese momento no eran tan abordados. Por ejemplo, las políticas sociales pues, son temas que a mucha gente le ha interesado estudiarlos, ¿no? Pero la parte de la cultura, no digo que no se haya estudiado, pero no, en ese momento no había tantos textos. La parte de la administración pública, pues también hay algunos autores que están trabajando, pero no hay tantos como los otros. Y desde luego el tema del feminismo que nos parece muy importante, ¿no? Porque ahí en las discusiones con los autores nos parece que hay dos talones de Aquiles del gobierno federal. El primero es la seguridad, desde mi perspectiva, y el otro justamente es este acercamiento con los feminismos. Yo llamaría feminismos porque pues hay diferentes grupos, ¿no? O sea, hay acercamientos con los grupos, pero ha dejado, me parece a mí, de lado a otros grupos, a los más radicales, no sé, es una discusión ahí interesante. Pero entonces, bueno, eso es lo que pueden encontrar en el texto. Yo pues obviamente los invito a que lo revisen y sobre todo pues a que nos hagan extensivos sus comentarios como lo han hecho ustedes, porque pues seguramente seguiremos trabajando otros textos y pues siempre tomaremos en cuenta lo que ustedes nos han comentado. Así que bueno, pues muy emocionado de estar aquí. Agradezco muchísimo a ustedes amigos por la presentación, a ustedes amigos por estar aquí y desde luego pues a la editorial por darnos este espacio. Muchas gracias. Y bueno, ahora pues tenemos algunos minutos para, si quieren hacer algún comentario, alguna participación, pues sí sería el momento.
Bueno, voy a tomarme la libertad de cortar el libro y leerlo para hacer preguntas mucho más puntuales. Hablando de administración pública, yo creo que uno de los cambios más importantes es que se entregó a los militares en muchas áreas de la actividad gubernamental. Y los resultados pues no se han visto muy claramente, ¿no? Pienso que nos quedan a deber los militares en las áreas en las que se han insertado, ¿no? Por ejemplo, el tema de aduanas, pues no mejoró mucho el tema del tráfico ilegal de mercancías, sustancias prohibidas, ¿no? Otro tema donde no vimos con un cambio importante es cuando les entregan a los militares el cuidado de las carreteras a la Guardia Nacional, ¿no? Sigue habiendo un montón de problemas, y quizá más que cuando la Policía Federal de Caminos se hacía cargo. No sé cuál sea tu perspectiva ahí, es decir, se desdeña la administración pública por su lentitud, por sus digamos, inercias pues, personal, digamos que tiene ciertas rigidez laborales, horarios, actividad, pero la presencia de los militares tampoco mejora, ¿no? Pues, el servicio al usuario, ¿no? Yo lo que quisiera destacar es que en este gobierno yo sí he visto muchísimo más libertad de expresión en todos los medios de comunicación. No se ha visto censurado ya un profesor que habla pestes del presidente, a una Carmen Aristegui que también últimamente ya también habla pestes, que a pesar de que ella dice que no, pero desde que Andrés Manuel entró al gobierno, ella regresó a la radio. Ella dice que, bueno, son sus propios méritos, obvio ella hizo su programa de internet, pero sí es un hecho que gracias a que este gobierno no ha perseguido a ningún periodista, sí los matan, sí han habido muertos, pero no creo que sea por parte del gobierno, sino pues por los narcos, ¿verdad? Pero sí, yo he visto muchísimo más libertad de expresión ahora que está este gobierno. Que bueno, nadie podía decir nada. Incluso yo me acuerdo que en el gobierno anterior estaban diciendo, fue un rumor muy grande, que iban a sancionar ya cualquier persona que se burlara del movimiento, ¿no? Y ahorita pues hasta le mientan la madre al presidente y el feliz. Gracias. Por favor. Bueno, perfecto. Buenas noches. Yo estoy muy contento porque creo que es un libro que hay que agradecer. Y por una sencilla razón, que no se enfoque en la figura de Andrés Manuel López Obrador, sino en el proyecto de la 4T, en sus dinámicas, en sus políticas. ¿Y por qué lo digo? Porque yo he venido sosteniendo que la academia enfrentó en este sexenio un fenómeno muy particular. Los académicos nos convertimos en parte de nuestro objeto de estudio. Es decir, la redistribución del poder y del presupuesto que afecta a las universidades nos convirtió en actores políticos en una confrontación, no a todos, pero en una gran mayoría de los casos. Y lo que sucedió como consecuencia es que los análisis comenzaron a ser vehículos para la negociación con el poder público. Y eso nos dejó a los propios académicos y al público en general sin pistas reales, neutrales, para poder entender el cambio político de 2018. Entonces, yo los felicito mucho al coordinador por el libro, porque me parece que son de las pocas piezas que hay en la actualidad para poder ir comprendiendo qué fue lo que sucedió en el 2018, qué está terminando ahora en 2024 y qué es lo que viene. Entonces, muchas felicidades y muchas gracias.
Ya. Me sentí como cuando La todos, presión, ¿no? sí, que todo el mundo participaba y volteaban a ver así como, ¿tú no vas a participar? Bueno, yo agradezco mucho al coordinador los comentarios que hicieron en la mesa. Yo ya conozco el trabajo del doctor Javier Rosiles por otro texto que también presentó sobre la cuarta transformación y en donde yo le discutía a él el término de la cuarta transformación, ¿no? Porque al momento Sí, de por eso lo que... dijo ahorita. Ya sabía. Al momento que uno lo nombra, es como si efectivamente existiera esa cuarta transformación, o sea, le damos materialidad a eso que él y el grupo ha denominado, esta es una transformación, ¿no? Yo entiendo que también es una lógica de, pues, tenemos que vender, porque no suena así tan padre como la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El sexenio 2018-2024 no suena tan, tan atractivo. Me llamaría la atención o a mí me gustaría y los invitaría a que tal vez esto se centre en los primeros 3 años, ¿no? Así como en un primer momento de la administración llegan y qué es lo que los primeros cambios en la administración que se empiezan a vislumbrar, tal vez ya de cara al final, ¿no? El ocaso ¿cómo se llama el libro de García Márquez? Bueno, el ocaso del patriarca, ¿no? O sea, ya dejando el poder y todo, pero también como saldos de, qué fue lo que realmente ocurrió, más allá de filias, fobias y todo, porque de esos textos hay muchos que en realidad no están analizando. Creo que hay temas que tendríamos que revisar, lo decía el doctor Rosiles, el tema de seguridad, el tema de medio ambiente también tenemos que estar ahí analizando políticas públicas, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que se hizo realmente en esas materias, en esas áreas? Y si hubo un cambio real respecto a sexenios anteriores, ¿no? Porque Andrés Manuel López Obrador dice que es distinto, ¿no? Entonces, en esas materias, me parecería, y retomando con lo que comentó aquí el doctor Al, en materia de corrupción y en materia de pues no militarización, pero sí, pues sí, dejar a los militares hacer muchas actividades y eso que va a implicar el día de mañana, ¿no? O sea, hablaban aquí de aduanas, pero pensemos en aeropuertos, pero pensemos en construcción de cajeros, en muchas actividades que se les están delegando y no tendría problema, ellos tienen ingenieros militares y todo, sino que ya se les hace administradores de esas empresas y si hay ganancias van para la Sedena. Entonces, habría que analizar ya como en el ocaso y de cara a lo que sí, sea quien gane, que pues sí, la tendencia es hacia la continuidad del proyecto, pero qué es lo que tendríamos nosotros que pensar como analistas, ¿no? Y me parece que es un trabajo que en ese sentido de neutralidad y de más allá de mis afiliaciones políticas y todo, qué es lo que está pasando, porque eso nos ayuda a nosotros a entender y poder, pues no sé, proponer de cara a la siguiente administración o algo, si es que pensamos que hay una situación que se puede mejorar o pues que se continúe, ¿no? Pero muchísimas gracias y los felicito. No, al contrario, gracias. Sí, mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario rápido? No, mejor tú. Bueno, pues sí, muchas gracias por sus comentarios. Realmente se los aprecio muchísimo. Sobre la militarización que decían, pues sí, yo creo que hay un desdén por la administración pública. De hecho, López Obrador dice que es un toro reumático, ¿no? Y a los administradores les dice que son los pushos. En Tabasco los pushos son esa gente blanquita porque no sale al campo, ¿no? Porque no le da el sol, ¿no? Entonces Obrador dice que son los pushos porque están en sus escritorios, pues trabajando y que nunca habían salido al campo, ¿no? Entonces, López Obrador desdeña la administración pública y no es un análisis mío, sino que él así lo ha dicho, como un toro reumático. Entonces, yo agregaría la parte de la militarización, la parte de los servidores de la nación. O sea, los servidores de la nación para mí son una estructura paralela, ¿no?,
a la administración pública y demuestra este desdén, digamos, ¿no? Es decir, me hizo generar una nueva estructura para poder dar mis programas sociales, ¿no? Esos son los servidores de la nación. Entonces, me parece que sí hay ese desdén y el ejército es lo mismo, es decir, hay un desdén hacia la administración pública civil, ¿no? Y entonces requiero meter a los militares pues para que me resuelvan las cosas que me parecen sustanciales, ¿no? Es lo que yo creo que piensa López Obrador. Yo creo que la apuesta tendría que ser, pues justamente a fortalecer la administración pública civil, ¿no? Porque además el artículo 90, pues lo sabemos, él es el responsable, o sea, es como si yo ahorita estuviera hablando mal de mi libro, ¿no? Pues bueno, si se le pues ni modo, no voy a decir que está mal, o sea, entonces, sí me parece muy curioso esto de López Obrador. A mí me gustaría ver un poco más un fortalecimiento de la administración pública, ¿no? Y no lo estoy viendo, y me parece que, bueno, pues nosotros en las clases enseñamos que justamente la administración pública es el brazo ejecutor del gobierno, ¿no? Entonces, algo está mal cuando ese brazo no está funcionando, dicho por el propio responsable de esa administración. Entonces, me parece que ese sí es un tema que habría que analizar con mayor profundidad, y sí habría me parece, el próximo gobierno, como decías, sea de quien sea, me parece que es un tema a abordar. Otra cosa que también a mí me llamó mucho la atención cuando me metí a analizar la administración es a mí no logro articular cuando en los textos del gobierno dicen que habiendo austeridad ya se va a combatir la corrupción, ¿no? O sea, como que son dos planteamientos que van por vías diferentes o paralelas, y yo no entiendo la conexión entre si somos más austeros, vamos a acabar con la corrupción. Entonces, ese tipo de cosas uno se puede encontrar en los documentos oficiales, digamos, que tienen que ver con la administración pública, y me ha resultado bastante interesante. O sea, ya María del Carmen Pardo ha hecho algunos textos sobre estos temas, pero me parece que falta todavía profundizar bastante, ¿no? Sobre la libertad de expresión, pues es interesante eso, porque ciertamente pues han surgido, afortunadamente yo creo que con las redes sociales pues uno puede generar muchas plataformas, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, Sin Embargo, que claramente tiene una carga pro Obrador, digamos, ¿no? Tienes otras plataformas que claramente son anti López Obrador, y entonces más bien el papel aquí de nosotros o de la ciudadanía, o el problema que tienes como informarse a través de varios medios, ¿no? Porque si te quedas con Sin Embargo, o La Jornada, para irme más extremo, crees que el país está funcionando muy bien, ¿no? Si te vas a la mejor Reforma, pues crees que todo está mal. Entonces, ahí es una cosa bastante interesante, porque el acceso que tenemos a los medios, pues es bastante amplio, ¿no? Y me parece a mí, o yo la invitación que hago pues es lo que yo hago, yo reviso varios medios, pues, no se tenga mucho tiempo, ¿no? Pero así ya tienes como un planteamiento más o menos de un panorama más general, ¿no? Y sí, fíjense que tienen razón, la idea del libro fue siempre analizar como el proyecto. Yo no había pensado así, pero ahorita que lo dices, sí el proyecto, no la figura, ¿no? O sea, ya la figura, pues ahí está, es muy importante, pero es un error. Yo creo que hay varios mitos. Por ejemplo, hay un mito de que López Obrador puede tener control sobre todo el partido, que puede tener sobre todo, por ejemplo, las candidaturas a las gubernaturas. Hay unas que claramente me parece a mí que no las puso López Obrador, ¿no? Entonces, este mito de que el presidente tiene control sobre todo su partido y sobre otros ámbitos, me parece que es eso, es un mito. Y entonces un poco también esa fue la idea, ciertamente, pues analizar como el proyecto y ver más allá digamos, López Obrador no es la 4T, sino es todo este aparato, digamos, los diferentes aparatos del Estado y todo este respaldo que ha venido teniendo, ¿no? Y ya finalmente, para terminar, sí me parece que también la apuesta, lo sabíamos, era un poco arriesgada, ¿no? Porque cuando les empezamos a escribir, pues habían pasado 2 o 3 años de la 4T o de este gobierno federal, y teníamos como algunos visos, algunas directrices, ¿no? Pero sí me parece que ahora ya habrá que pensar en hacer balances, ¿no? Como dices tú, porque pues ya habrá que terminar el sexenio, pues habrá que empezar, y también, como decía algo, pues los efectos, ¿no? ¿Qué realmente ha pasado con la militarización? Por ejemplo, la Guardia Nacional, ¿sirve o no sirve, no? En fin, hacer estos balances ya con un poco más de información, y ahora que López Obrador pues termina su sexenio, y bueno, pues eso a mí me da mucho gusto, porque pues eso quiere decir que tenemos mucho trabajo, así que pues ya tendremos que ponernos a escribir, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en nombre de la Universidad de la Ciénaga, de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla,
Agradecemos a Javier Rosíguez, a Erika Granados y a René Torres Ruiz por esta presentación de la cuarta transformación. También aquí al público presente, muy buenas tardes. Bueno, un último comentario, hubo mucha acción en redes sociales. Muchos saludos aquí a la mesa presente y así que también a la gente que está escuchando vía internet, por favor, también les agradecemos su participación. Sí. Desde la